Bueno, vamos ahora con el tema del agua en el suelo, ¿no? El agua en el suelo y también los análisis del agua para uso agrícola. El primer tema que vemos en todos estos es eh, lo que es el agua y el suelo, ¿no? El riego, básicamente, ¿en qué consiste? Normalmente consiste en satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, que digamos que no son cubiertas por los medios naturales, por la lluvia, ¿no? Y siempre, evidentemente, en agricultura, con todo esto, lo que buscamos es obtener una cosecha que no sea rentable económicamente. Eso es evidente, ¿no? Dependiendo de la humedad que tengamos en el suelo, y que puede ser variable, se pueden distinguir varias situaciones. Podemos tener en principio un suelo que lo denominamos saturado, suelo saturado, digamos que es cuando digamos que el agua ocupa todos los espacios libres de los suelos, ¿no? Normalmente esto cuando ocurre, pues después de un riego o de una lluvia bastante abundante. Eso es el suelo saturado. Podemos hablar también de otra cosa, que es la capacidad de campo. Normalmente se habla de la capacidad de campo cuando el suelo ha eliminado por gravedad todo el exceso de agua. Digamos que entonces la máxima cantidad de agua tiene ese suelo que es capaz de retener. Este agua ocupa pues todos los microporos, los poros pequeños y también los macroporos. ¿Se acuerdan siempre cuando hablamos de la capilaridad en el suelo? Acuérdense de los tipos de suelo, arcillosos, arenosos, todo este tipo, siempre hablábamos de los poros, ¿no? Acuérdense de los efectos de la capilaridad. Pues cuando la capacidad de campo lo que nos indica es eso, ¿no? Si ocupa todos los poros, tanto pequeños como grandes, dentro del suelo. Tenemos otro punto, otro apartado que también podemos ver, que es el punto de marchitez. Es todo lo contrario, cuando el suelo se ha secado por efecto de la evapotranspiración. Se dice que el suelo ha alcanzado el punto de marchitez. Acuérdense lo que era la evapotranspiración. Evaporación normalmente es el suelo y acuérdense que la transpiración la hacía la masa vegetal o las plantas, tanto árboles como plantas. Eh, si hablamos del agua, los componentes realmente que definen la calidad de un agua para un uso agrícola está determinada normalmente por una serie de factores. El primero normalmente suele ser por la concentración de sales. La salinización es muy importante cuando hablamos de agua. Después tenemos que hablar del sodio, el riesgo de sosicidad, la presencia de sodio en las aguas. Después también contenidos en bicarbonatos, también es importante. Contenidos en bicarbonatos. Y por último la concentración de iones tóxicos. Recuerden, cuatro, digamos, componentes. Concentración de sales, salinidad, riesgo de sosicidad, o sea, sodio, presencia de sodio, contenido en bicarbonato y concentración de iones que pueden ser tóxicos. Primero vamos a hablar de la salinidad en las aguas agrícolas, ¿no? Los efectos perjudiciales que podemos tener por un exceso de sales. Lo primero, podemos tener retraso en la germinación y en el posterior desarrollo de la planta, ¿no? También en plantas desarrolladas, el césped a veces toma un color, pues un verde azulado, ¿no? Antes de que empiece pues a secarse. También se reduce la disponibilidad de líquido por parte de la planta. Cuando tenemos exceso de salinidad, se nos reduce también la disponibilidad del líquido por parte de la planta y también la toxicidad de ciertos elementos y descomposición en el balance de ciertos también nutrientes. Todos estos efectos negativos puede tener las sales, los excesos de sales en las aguas agrícolas. Retrasó la germinación, por ejemplo en los céspedes color verde azulado que se empiezan a secar,
se reduce la disponibilidad de líquido por parte de la planta, o sea, no lo absorbe bien, y encima algunos elementos, digamos, que se vuelven incluso tóxicos. Si en el agua que tenemos para el riego, digamos que si ese agua que tenemos tiene una elevada salinidad, tenemos que seguir una serie de pautas. Lo primero, la elección de una especie adecuada según lo que se llama la conductividad de la solución del suelo. Siempre elegir una especie adecuada. En segundo lugar, mejorar el drenaje. Siempre lo ideal es tener un drenaje lo más ideal posible para evitar precisamente la salinidad. Normalmente lo que hacemos es instalar una red de drenaje, también prácticas de cultivo para romper las capas impermeables, mejorar la aireación y favorecer la percolación, que es, digamos, la introducción del agua en el suelo. Siempre lo que hemos hablado, digamos, mover un poco la tierra, ¿no? Siempre instalación de drenaje, práctica del cultivo para romper las capas, mejorar la aireación, que eso ya hemos hablado, y favorecer también la percolación. También para mantener la salinidad del terreno, la conductividad del agua de drenaje debe ser como máximo igual a la tolerancia de las cespitosas. Esto de las cespitosas, si quieren lo buscan ustedes en internet y así ven qué son y a qué denominamos aquí lo que tenemos las cespitosas. Aquí se lo marco para que incluso lo miren ustedes por internet. Otra operación que podemos hacer, o lo que es interesante, mezclar agua, ¿no? Normalmente la mezcla de agua, lo que conseguimos con ello muchas veces, aguas buenas, aguas malas, pues digamos lo que nos interesa es conseguir o alcanzar unas calidades dentro de esas aguas aceptables. Por eso siempre si tenemos aguas malas vamos a intentar en lo posible, digamos, mezclarla con un agua, digamos que tenga una calidad más o menos aceptable. Otra cosa que debemos hacer también con muchas sales es regar más frecuentemente. Siempre, si mantenemos un nivel de humedad más elevado, a veces pues siempre es, digamos, mejor y puede coger la planta el agua más fácilmente. Otro, el segundo que vimos, se acuerdan que primero hablamos de la salinidad, de las sales, y después hablamos del sodio. El riesgo normalmente que encontramos es de la presencia de sodio, se denomina el SAR, que no voy a estar entrando mucho porque tampoco, digamos que no nos interesa mucho entrar todo lo que es en química, ¿no? El sodio siempre influye en la estructura del terreno, cuando la relación con respecto a los niveles de magnesio y de calcio es excesiva. Siempre debemos tener en cuenta que tenemos que jugar tanto con el sodio, con el magnesio y con el calcio. Aquí tienen una formulita, la que vamos a calcular lo que se llama el SAR, que digamos que es un poco el contenido, digamos, o la relación del sodio, el calcio y el magnesio. Hablamos de también otro concepto que es la dureza del agua. La dureza del agua, ¿qué es lo que valora? Valora sobre todo el contenido en calcio y en magnesio. ¿Por qué? Porque si el agua es muy dura, con contenido, lo que vamos a conseguir es esto que vemos en la foto, que son las obstrucciones en los sistemas de riego. Siempre tenemos que tener muy en cuenta la dureza, lo que conocemos como dureza del agua. Aquí tenemos los riesgos del agua, digamos, en función de los valores del SAR. Lo vemos aquí en este cuadro. Si tenemos un valor del SAR inferior a 10, con la fórmula que vimos antes, pues el agua puede utilizarse en cualquier lugar. Después podemos hablar de valores entre 10 y 18, que puede utilizarse o debe utilizarse en suelos arenosos. 18 a 26 ya precisa de manejo y enmiendas, y ya cuando no es adecuada en absoluto para el riego es mayor de 26.
¿Mm? Después seguimos en, en los carbonatos y sodios residuales. Acuérdense que después lo que hablamos es de los bicarbonatos, ¿no? Casi todas las aguas, ¿qué es lo que contienen? Contienen carbonatos y bicarbonatos. ¿Mm? A veces, si tenemos un nivel muy elevado en el agua, esta también puede ser perjudicial, ¿no? ¿Mm? Aquí pone todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el suelo, pues aumentando el nivel de sodio, que va a reemplazar al calcio y al magnesio. En las zonas de cambio destruyen la estructura de este. Hay que tener mucho cuidado siempre, digamos, con los niveles también que tenemos de carbonatos y de bicarbonatos en las aguas. Todo esto lo tienen en el manual. Lo pueden mirar en el manual. Después del agua también podemos hablar del pH. Hemos hablado mucho del pH, siempre ojo, de pH en el suelo. También es importante medir el pH en el agua de riego. ¿Qué es deseable? Pues normalmente entre 6,5 y 8,4. 8,4 ya quizás un poquito excesivo, ¿no? Quizás entre 8 como mucho, ¿no? Fuera de estos extremos ya podemos provocar problemas de efectividad pues, en los pesticidas, disponibilidad en los nutrientes. Recuerden lo que yo expliqué en clase de cuando preparamos las mezclas, siempre intentar medir el pH. Cuando preparamos las mochilas de tratamiento o cualquier tratamiento. Después vamos a ver el análisis de agua de riego. Cuando hacemos un análisis de agua de riego, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Lo primero, la frecuencia. Siempre intentar que sea al comienzo de cada época de crecimiento, ¿no? Que es en el momento casi de mayor consumo de agua. Tomar las muestras la misma semana y el mismo mes durante cada año. Eso es lo ideal. Siempre la misma semana y el mismo mes. Muestrear también siempre que se sospeche alguna irregularidad. Repetirla cada 1 o 2 meses. Y cuando se haya solucionado los problemas que tengamos en el agua o que veamos que los aguas son siempre más o menos parecidas, pues volver a hacerlo 2 veces por año, ¿no? Siempre tener mucho cuidado con el tipo de agua. En Canarias normalmente lo ideal es estar muy pendiente del agua porque tenemos unas aguas para la agricultura con muchos problemas. Uno de los puntos, que es el que pone aquí 2, normalmente debemos tomar las muestras directamente del sistema de riego, ¿no? Dejando funcionar el sistema pues unos 30 minutos antes de muestrear, sobre todo para que se vaya limpiando un poco pues todas las tuberías, todo lo demás, ¿no? Siempre podemos encontrar algún resto que se nos quede en las tuberías. También tomar distintas muestras en varios puntos del sistema de riego, no siempre en el mismo sitio, ni todas las muestras en el mismo lugar, sino en distintos lugares del sistema de riego. Cada muestra aproximadamente medio litro a 1 litro. Cogerlo en una botella limpia de plástico, enjuagada previamente también con el mismo agua, ¿no? Y enviar el agua al laboratorio en 2 o 3 días, no dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Como máximo, protegida también tanto de la luz como del calor. Estas son las medidas que tenemos que tener para recoger un agua, digamos, de riego para hacerle un análisis. En el siguiente vídeo ya empiezo con lo que es el manejo de las aguas residuales.